un hombre rodeado de herramientas, piezas desarmadas. Le quedaba pequeña. Y fue entonces cuando dio un salto arriesgado. Dejar su tierra natal y viajar a Europa, el epicentro del automovilismo mundial. En 1958, Bruce participó en un programa internacional de jóvenes talentos creado por el piloto australiano Jack Brabham. Fue el trampolín que lo llevaría directamente al mundo de la Fórmula 1. Un año después, con apenas 21 años, debutaba como piloto profesional con la escudería Cooper. Y lo más sorprendente, en 1959, Bruce ganó el Gran Premio de Estados Unidos, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo hasta ese momento. Era el inicio de una leyenda. Pero Bruce no quería ser solo un piloto más. Mientras otros se conformaban con conducir, él soñaba con crear, con diseñar sus propios autos, con fundar algo que lo trascendiera. Ese sueño se materializó en 1963, en la ciudad de Surrey, Inglaterra, cuando nació oficialmente la Bruce McLaren Motor Racing Limited. Era una pequeña empresa, instalada en un modesto taller, sin grandes recursos ni inversionistas detrás. Lo que había era talento, pasión y una determinación inquebrantable. Los primeros autos de McLaren eran casi artesanales. Cada pieza se construía con un cuidado obsesivo. Bruce entendía que la diferencia entre ganar y perder en una pista podía depender de un tornillo, de un ajuste o de un diseño que los demás no habían visto. Su obsesión por la innovación era tal que, mientras sus rivales usaban chasis de aluminio tradicionales, él ya experimentaba con nuevas aleaciones y estructuras más ligeras. El McLaren M2B, el primer auto de Fórmula 1 fabricado por la escudería, debutó en 1966. Aunque no logró grandes resultados al inicio, fue la prueba de que la visión de Bruce iba en serio. McLaren no era solo un equipo de carreras, era un laboratorio de innovación rodante. La historia de Bruce y de su marca es la de un joven que se negó a aceptar límites. De un hospital en Auckland a los circuitos más prestigiosos del planeta, y de un modesto garaje en Surrey a los titulares del mundo del automovilismo. Pero la pregunta era inevitable. ¿Podría un joven ingeniero piloto sostener el peso de su propio sueño en una industria dominada por gigantes? La respuesta comenzaría a escribirse en la siguiente etapa, cuando McLaren,
Dejaría de ser un pequeño taller para convertirse en un nombre que inspiraba respeto y temor en las pistas. El pequeño taller de Surrey que Bruce McLaren había fundado en 1963 comenzó a crecer, poco a poco, a base de ingenio, sacrificios y victorias que no se conseguían fácilmente. La primera gran consolidación vino en un terreno que pocos esperaban: las competiciones de resistencia y los campeonatos de autos deportivos. En la segunda mitad de los años 60, mientras Ferrari y Ford se enfrentaban en la mítica batalla de Le Mans, McLaren apostaba fuerte en otra arena, el Can-Am Challenge Cup en Norteamérica. Allí la creatividad de Bruce y su equipo brilló de manera abrumadora. Los autos McLaren dominaban con motores potentes, carrocerías ligeras y un color que se volvería icónico: el naranja papaya. Entre 1967 y 1971, la escudería ganó casi todas las carreras del campeonato Can-Am. La superioridad era tal que muchos comenzaron a llamar al torneo la Copa McLaren. El nombre del joven neozelandés ya no era el de un soñador, era el de un rival temible. Pero Bruce quería más. Su obsesión era clara: llevar a McLaren al podio de la Fórmula 1, el campeonato más prestigioso del automovilismo mundial. Tras años de esfuerzo, en 1968, la recompensa llegó. El piloto Bruce McLaren ganó el Gran Premio de Bélgica, conduciendo un auto diseñado por su propia compañía. Era un momento histórico. No solo era piloto, también era constructor y dueño de su propia escudería. El sueño parecía imparable. McLaren ya competía en Fórmula 1, Can-Am e incluso en las legendarias 24 horas de Le Mans. El equipo estaba creciendo, la marca comenzaba a sonar en el mundo entero, y Bruce apenas tenía 30 años. El futuro parecía luminoso, pero la vida tenía preparado un golpe devastador. El 2 de junio de 1970, en el circuito de Goodwood, Inglaterra, Bruce probaba uno de sus nuevos prototipos, el McLaren M8D. Era un día aparentemente normal de ensayos. Los mecánicos lo veían girar, una y otra vez, ajustando cada detalle del auto. De pronto, en plena recta, ocurrió lo impensado. El vehículo perdió el control, se salió de la pista y se estrelló violentamente. Bruce McLaren murió al instante. Tenía apenas 32 años. La noticia recorrió el mundo del automovilismo como un trueno. ¿Qué pasaría ahora con la marca? ¿Sobreviviría una escudería que había nacido y crecido bajo la visión de un solo hombre? Muchos pensaron que todo terminaría allí, que McLaren quedaría en el recuerdo como un proyecto prometedor truncado por la tragedia. Pero sucedió algo inesperado. El
Ron Dennis trajo consigo una filosofía diferente. Disciplina extrema, innovación tecnológica y una visión corporativa que transformó a McLaren en algo más que una escudería. Fue él quien impulsó la construcción del McLaren Technology Center en Woking, un complejo futurista que simbolizaba la unión entre ciencia y automovilismo. Con Dennis al mando, McLaren entró en su era dorada. En 1984 llegó un nombre que marcaría para siempre la historia. Niki Lauda, el legendario piloto austríaco, conquistó el campeonato mundial con McLaren. Y apenas un año después, en 1985, otro piloto carismático, Alain Prost, llevó al equipo a un nuevo título mundial. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En 1988, McLaren reunió a dos de los pilotos más talentosos de todos los tiempos, Ayrton Senna y Alain Prost. Aquel dúo fue explosivo, dentro y fuera de la pista. Senna, joven brasileño con un talento casi sobrenatural, y Prost, francés metódico y cerebral, convirtieron a McLaren en el centro de atención del mundo entero. Ese año el dominio fue absoluto. El McLaren MP4-4, impulsado por motores Honda, ganó 15 de las 16 carreras del campeonato. Fue sin duda uno de los autos más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Senna se coronó campeón mundial, y McLaren alcanzó un nivel de supremacía que parecía irreal. Las batallas entre Senna y Prost se convirtieron en leyenda. Duelos rueda a rueda, tensiones en el equipo, polémicas que hicieron vibrar al público y que todavía hoy se recuerdan como una de las rivalidades más intensas en la historia del deporte. McLaren era el escenario de un drama deportivo que combinaba genialidad, riesgo y pasión. En los años siguientes, McLaren siguió sumando títulos. Prost ganó nuevamente en 1989 y Senna conquistó 2 campeonatos más, en 1990 y en 1991. El apellido McLaren estaba en lo más alto del mundo, asociado a pilotos que parecían héroes modernos y a máquinas que redefinían los límites de la ingeniería. Pero la Fórmula 1 es un deporte de cambios constantes. Tras la partida de Honda como proveedor de motores en los 90, McLaren enfrentó altibajos. Sin embargo, la resiliencia del equipo volvió a brillar. En 1998, con el piloto finlandés Mika Häkkinen, McLaren recuperó la cima del campeonato mundial, demostrando que su espíritu competitivo seguía intacto. Häkkinen repitió la hazaña en 1999, consolidando una nueva etapa de gloria. Durante estas décadas, McLaren no solo se destacaba por sus pilotos y victorias. Era un equipo que introducía avances técnicos que luego se convertirían en estándar en la Fórmula 1, desde el uso extensivo de fibra de carbono en los chasis, hasta innovaciones en aerodinámica que transformaron la forma en que se concebían los autos de carrera. La era dorada de McLaren fue una mezcla de talento humano, innovación tecnológica y un espíritu de superación que nunca desapareció desde Bruce McLaren. Una época en la que los pilotos eran vistos como gladiadores y los autos como armas de precisión, capaces de desafiar la física y la lógica. Sin embargo, la historia de McLaren no se detendría en las pistas. En los años 90, el equipo decidió dar un paso más allá, transformar su conocimiento en ingeniería de carreras para crear autos de calle que cambiarían el rumbo de la industria automotriz. Tras décadas de victorias en la Fórmula 1, McLaren había alcanzado un estatus mítico en el mundo del automovilismo. Sin embargo, la visión de la marca nunca fue limitarse únicamente a las pistas. Desde los años 90, surgió una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si McLaren aplicara toda su experiencia en la Fórmula 1 para crear autos de calle? ¿Podría un conductor común experimentar la sensación de pilotar un auto de carreras pero en carreteras abiertas? La respuesta llegó en 1992, cuando McLaren presentó al mundo el McLaren F1. Diseñado por el ingeniero Gordon Murray, este automóvil rompió todos los esquemas. Con un motor V12 de 6 litros desarrollado en colaboración con BMW, una carrocería construida en fibra de carbono y un diseño único con 3 asientos, el del conductor al centro y ligeramente adelantado, el McLaren F1 se convirtió en una obra maestra. No era solo un auto rápido, era el auto de producción más veloz del mundo, alcanzando más de 380 kilómetros por hora. Y lo más impresionante, fue concebido con la filosofía de perfección absoluta.
cuidando cada detalle como si fuera un prototipo de Fórmula 1 llevado a la calle. Hasta hoy, el McLaren F1 es considerado por muchos como el mejor superdeportivo jamás creado. Pero McLaren no se detuvo allí. En los años siguientes, la marca se asoció con Mercedes-Benz para dar vida al Mercedes McLaren SLR. Presentado en 2003, este modelo combinaba lujo con un motor sobrealimentado de más de 600 caballos de fuerza, marcando un nuevo capítulo en la historia de los superautos. El verdadero salto llegó en 2010, cuando McLaren decidió convertirse en un fabricante independiente de automóviles de carretera. Nació entonces McLaren Automotive, con sede en Woking, Reino Unido. La visión era clara: crear una gama completa de superdeportivos inspirados en la Fórmula 1, pero diseñados para cualquier amante de la velocidad. El primer fruto de esta nueva era fue el McLaren MP412C, lanzado en 2011. Gloria y superación. Desde un hospital en Oakland hasta los circuitos de la Fórmula 1 y los garajes más exclusivos del planeta, McLaren es la prueba viviente de que los límites existen solo para ser superados. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte para seguir descubriendo cómo nacieron otros grandes imperios. Déjame tu comentario con el auto McLaren que más te impresionó. Y si disfrutaste del video, un like nos ayuda a seguir compartiendo más historias como esta. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video.